siempre hay noticias en el ambiente político nacional y hoy, mañana de allanamientos y lo que pudo haber sido una detención quizá bloqueada por la ley que ya no permite pedir detenciones preliminares para investigados. Ojo con el operativo que hoy sigue realizando porque todavía no termina la diligencia o las diligencias. Hablamos de la Fiscalía allanando viviendas relacionadas al esquema de corrupción denunciado por Punto Final, que tienen que ver con Cali Warma, pero que llegan hasta el vocero presidencial, hasta el jefe de asesores de la presidenta Dina Boluarte, Freddy Hinojosa. Lore, quisiera arrancar con una frase que hoy pronunció la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, porque vi la conversación donde Christopher también te daba el contexto necesario para entender lo que hemos visto hoy. Claro. Pero mira, ¿por qué Hinojosa, por qué el vocero presidencial es parte de los allanamientos hoy? Su vivienda lo sorprendieron 4 de la mañana, descansando. Él termina saliendo hace algunos minutos recién a dar una primera declaración a los medios, pero ingresaron a su departamento en Pueblo Libre. Para la fiscal de la Nación, Lore, con Hinojosa se generó la incursión de Frigo Inca en Cali Warma. Me parece que esa frase tiene una contundencia, es una presunción, es la fiscal, la cabeza del Ministerio Público, la que te explica en una línea por qué hoy los fiscales llegaron hasta la casa de Freddy Hinojosa para levantar documentación, para levantar material que pueda ser examinado y analizar su paso por Cali Warma. No es que está siendo hoy allanada su vivienda porque es vocero de la presidenta, porque es funcionario de confianza de la presidenta. Que en algún momento lo dejó entrever en sus declaraciones Freddy Hinojosa. Decía, claro, hay temas políticos porque soy el vocero de la presidenta, pero no tiene nada que ver con su rol de vocería. Mira, si vamos de hecho al historial del paso que tuvo Hinojosa por instituciones del Estado, entra a Cali Warma en 2019 y sale de Cali Warma en 2022. Vivió toda la transición, la llegada del gobierno de Pedro Castillo y el ingreso de Dina Boluarte al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ella lo mantuvo hasta el año 2022 en el cargo. Y en esta narración, lo que se entiende, en la narración, en la denuncia que hace la Unidad de Investigación de Latina, lo que se entiende es que Frigo Inca en el año 2023 crece en volumen de producto vendido al Estado. Pasa a ser proveedor directo. Exactamente. Pasa a ser proveedor directo, ya no tercerizado, ¿no? Ya tú no me comprabas a mí para que lo venda Santiago, sino directamente, no, ya no lo va a vender Santiago, ahora lo voy a vender yo con mi nombre. Exacto, y tiene un amplio volumen de venta. Cuando hablamos de la empresa Frigo Inca, hablamos claramente de esta compañía denunciada, cuestionada por no solo mala calidad de productos, sino también por pagar coimas, y esta es la investigación y es por eso que hoy los fiscales eran parte de la primera fiscalía especializada en corrupción de funcionarios. Eso es lo que se investiga hoy, un esquema de pago de coimas entre la empresa Frigo Inca, propietaria de la marca Don Simón de los enlatados, y cómo diseminó pagos en el Estado, pagos que podríamos entender hasta Cali Warma, hasta dónde llegan esos pagos. Direza, exactamente, Vigesa. Ya Ministerio de Salud, ¿no? Por otro lado. Entonces, todo este complejo esquema de pagos es lo que investiga la Fiscalía y por eso van a uno de los últimos que estuvo a la cabeza en Cali Warma, que resulta ser el vocero presidencial. Claro. Vamos a ver imágenes de cómo la policía estaba en la casa de Freddy Hinojosa esta mañana. Bueno, también estaban en la sede de Miraflores de Frigo Inca. Mire, ese es el departamento de Freddy Hinojosa, controlando las entradas, un policía chequeando los accesos. El grupo Greco es el que estuvo a cargo de la diligencia. Te decía, 4 de la mañana aproximadamente empieza este operativo. La Fiscalía, que tiene sede en Miraflores, porque se presume, y aquí para poder delimitar a qué Fiscalía le tocaba este caso, se presume la sede de las oficinas de Frigo Inca, que están ubicadas en Miraflores, otra de las viviendas que ha sido allanada hoy. Allanamientos en 10 distritos de Lima, también en Huaura. Ojo con eso,
y se incautó, esta es información que provee la propia Fiscalía, 1.140 latas, 1.140 latas se incautaron del propio producto. Ahora, Lore, reiteramos, ¿por qué Hinojosa es investigado? Aquí tenemos que ir al reporte, al último reporte de la unidad de investigación, primera semana de diciembre. Notifica la Fiscalía a Freddy Hinojosa, ya no como testigo, sino como investigado en este caso. Escuchemos un poco el contexto. Esto lo informó Punto Final a inicios del mes. Freddy Hinojosa Angulo, vocero presidencial y, para los fines de este informe, exdirector ejecutivo de Caliwarma, ha sido notificado como investigado. El servicio que brinda el programa Caliwarma se viene distribuyendo con la calidad e inocuidad. Hinojosa se desempeñó como cabeza de Caliwarma durante la gestión de Dina Boluarte como ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Y durante ese periodo, esta empresa del norte del país inició un inusitado crecimiento como fabricante de productos para el programa social. Fiscalía investiga a Hinojosa por corrupción y su coinvestigado es este hombre. Su nombre es Nilo Burga Malca, 69 años y es natural de Chepén, la provincia de La Libertad que alberga la fábrica de Frigoinca, la empresa que pagó una serie de sobornos a funcionarios de Caliwarma para favorecer la distribución de su conserva Don Simón. Contexto necesario para entender cuál es el punto, el nexo que ve la Fiscalía entre Freddy Hinojosa y Frigoinca. Directamente tiene nombre y apellido, Nilo Burga, ¿no? Quien es el presidente del directorio de Frigoinca, su hijo es el gerente comercial que sale en el reportaje. Y hoy ha dicho que no lo conoce, Christopher, ¿no? Y ha dicho, no tengo ninguna relación con él. Y por cierto, a partir de esa citación, esa relevancia, Freddy Hinojosa sabía que ya no era solamente un testigo, sino estaba en calidad de investigado. Y cuando tú ya pasas a calidad de investigado, los allanamientos y las detenciones preliminares son medidas posibles, son escenarios posibles dentro de una investigación. Por eso es que nuestra pregunta tiene que ver justamente con esto que en el Ejecutivo parece que se les ha perdido y en medio del fin de semana y el lunes no han podido promulgar, ¿no? ¿Ustedes creen entonces que la presidenta Boluarte no promulgó la ley de detención preliminar, la que corrigió el Congreso el viernes, buscando salvar al vocero presidencial? ¿Creen que habría una relación, una jugada allí detrás de esta demora? Escaneen el código QR, participen, voten en nuestra encuesta y seguimos aquí con Santiago para que nos cuente un poco lo que viene sucediendo. Lore, también tenemos la respuesta que dio Freddy Hinojosa esta mañana, hace unos minutos nada más, a nuestro compañero Cristian Yaringaño en la puerta de su departamento de Pueblo Libre. Él calificaba de arbitraria la medida. Decía, no puede ser que por solo una sospecha se me esté allanando. Vamos a, por supuesto, también decía que ofreció las facilidades, que dejó entrar y que no se opuso a esta orden judicial. Vamos a escuchar la defensa de Hinojosa hace algunos minutos. Se ha constituido personal del Ministerio Público a mi domicilio, donde se les ha brindado todas las facilidades para la realización de una diligencia que la consideramos totalmente arbitraria. O sea, no puede ser que arbitrariamente o por un tema político o por ser el vocero presidencial se le pueda imputar un hecho e inmediatamente restringirle sus derechos. Este no es el caso. La empresa Frigoinca no fue proveedora del programa Caliwarma durante mi gestión. La empresa genera el mayor volumen de ventas el año 2023. Claro, y en el año 2022, Freddy Hinojosa era el que mandaba en el programa de alimentación Caliwarma. Mencionar también este punto de la simpatía partidaria que había entre Freddy Hinojosa y Nilo Burga, ¿no? El Nilo Burga, conocido en su momento militante, después el partido aprista salió a decir que no era parte de sus filas, sí. Pero una persona cercana al aprismo, ¿no? Y en el caso de Freddy Hinojosa también, militancia partidaria en su momento activa, hoy ya fuera del partido. Esa coincidencia no es menor, Lore, pero mira cómo golpea y cómo puede impactar también que hoy la policía y la fiscalía haya ingresado a la casa del vocero presidencial. Salieron los ministros
a defender al vocero presidencial y a cuestionar la labor de los fiscales. El ministro Eduardo Arana, ministro de Justicia. El ministro que no leyó la norma de la detención preliminar. A ver, ¿qué ha dicho el ministro de Justicia? Y también salió Julio De Martini. La cita de Martini me parece interesante porque el ministro que fue salvado de la censura por 2 votos el día viernes ya de madrugada, hoy dice: nos llama la atención que esto tenga un fuerte componente mediático. ¿Cuáles son los fundamentos para tomar una decisión de este tipo? ¿A qué se refiere? Al operativo de allanamientos, ¿no? Como diciendo, esto se hace para las cámaras, esto es un show, cuando habla de un fuerte componente mediático. Pero era el mismo ministro Julio De Martini el que la semana pasada le decía al Congreso: estoy a favor de que se investigue la corrupción en Caliwarma. Nosotros hemos denunciado, votado, despedido. O sea, se supone que sí, pero de repente no. El argumento cambia cuando tocas al entorno presidencial. Pero no es el entorno presidencial. El primer entorno presidencial es él, pero en todo caso, el señor, o sea, a Freddy Hinojosa nadie lo buscaría si no hubiera sido director de Caliwarma en esa época. Exactamente. Exactamente, pero mira cómo cambia también el discurso de un ministro que tiene mucho todavía por decir sobre este caso y que ha sido salvado políticamente del Congreso, ¿no? Sin embargo, Christopher Acosta bien hacía la referencia que el ministro está investigado no exactamente dentro del esquema de la organización criminal, o sea, no se presume que Julio De Martini tenía que ver con el esquema de corrupción, por eso no se le está investigando, a él se le está investigando por presunta omisión de funciones, porque no darte cuenta del esquema que se estaba gestando dentro de tu institución no es cumplir adecuadamente tus funciones. Sí, tal cual. Y efectivamente hablamos de una investigación que toca al ministro, pero el ministro tiene una protección por ser un alto funcionario. Él está investigado por el despacho de la fiscal de la Nación. En cambio, en el caso de Freddy Hinojosa y los otros 12 investigados, porque son 13 en una carpeta y el ministro por separado hacen los 14 investigados de este caso, en el caso de Freddy Hinojosa sí, es investigado y hoy fueron a buscarlo y hoy levantaron información de su departamento y todavía la policía continúa en esa diligencia, ¿no? Lore, es importante apuntar los delitos que se investigan: colusión, tráfico de influencias, cohecho, activo y pasivo, que es básicamente pagar y o recibir coimas, y en el caso del ministro, omisión de funciones, que también podría ser una figura que toque al propio Hinojosa, pero estamos en una etapa muy temprana de la investigación. Donde hay 2 colaboradores, 2 aspirantes a colaboradores eficaces a partir del trabajo de Punto Final, acercado a la fiscalía, a partir de un celular. Entonces, ahí hay información relevante, pero claro, todo toca el entorno presidencial porque ¿quién era ministra de Desarrollo e Inclusión Social en el año 2022, donde efectivamente Frío Inca no era proveedor directamente de Caliwarma, pero sí las conservas Don Simón eran repartidas en desayunos la presidenta Dina Boluarte? Sí, claramente estas latas de productos cárnicos pertenecían a una empresa fuerte, a una empresa que tenía además a sus dueños como actores importantes y muy bien conectados con la política nacional, Lore. Entonces, no es de suponer que a partir de esas amistades también hayan obtenido esa posición de casi poner sus latas en todo el país. Imagínate, esta es una empresa que opera en La Libertad y el caso de intoxicación con el que empieza esta investigación se da en Puno. ¿Ah? Eso nada más ya te habla del criterio que tiene Caliwarma para, por ejemplo, traer enlatados de pollo fabricados, envasados o producidos en La Libertad y distribuirlos en Puno, cuando probablemente el éxito de un programa de desayuno escolar sea dinamizar también las economías locales y sustituir un enlatado de pollo que llega desde el norte del país y se va hasta el altiplano por productos que encuentres en el altiplano, por productos que encuentres en las economías de esa región, en este caso Puno, ¿no? No, pero que se ha hablado además, no solamente, tú bien dices, el desarrollo económico del lugar que provea el tema logístico de traslado, abarata costos, pero por otro lado tener en cuenta qué se come en cada región de nuestro país. Qué productos son oriundos, son parte del desayuno tradicional, porque la idea es que esté asociado a la cultura propia que tiene cada uno. Lo que la gente desayuna en la sierra no es lo mismo que en la selva, no es lo mismo que en la costa, es bastante diverso. Sí, y se supone que todas estas consideraciones estarán en el nuevo programa de alimentación y desayuno escolar que es Huasimicuna, que ha lanzado
Claro. Midis, ¿no? Pero se entiende también que no se recupera el ministerio de una situación que convulsionó y que le movió el piso al propio ministro, ¿no? Reiteramos entonces, 14 investigados en este caso han sido los fiscales de la primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios los que han ingresado. Ha habido incautación de latas también, porque claro que se está investigando la calidad del producto, pero este no es un caso que solo toca al Midis, ¿no? Por un lado, toca también al Ministerio de Salud y a esa mala supervisión que se hacía desde Digesa, ¿no? ¿Cómo puede ser que los que tenían que supervisar la inocuidad de estos alimentos hayan sido coimeados para echarle la culpa al agua, para echarle la culpa a las galletas, ¿no? Digamos, una situación que te habla de un esquema de corrupción que ni siquiera sabemos desde cuándo operaba, Lore. O sea, estamos hablando de un programa de alimentación. Caliwarma reemplaza al PRONA y lo que destruyó al PRONA fue la corrupción, ¿no? Fue como la comida para niños en situación vulnerable terminaba yendo a parar a manos de gente que se enriquecía con esa situación. Entonces, Caliwarma ha caído en una situación similar. Caliwarma quedó casi destruido con la pandemia que limitó el servir los alimentos ya preparados en el colegio. Se empezaron a distribuir cajas a los padres de familia, de familias. Allí se gestó toda una situación de reclamos y la corrupción ha venido a develar que el programa claramente estaba a la deriva, ¿no? No, y no deja de ser poco útil que salgan los ministros a defender la situación y a cuestionar, porque se supone que ellos eran los primeros interesados en que se investigue, que se llegue, que caiga quien caiga. Entonces, solamente porque estás involucrando al que hoy es vocero presidencial, que en ese momento, en un momento de esta historia, era director del programa, ¿vas a poner las manos al fuego? O sea, al final del día, tú creías que con salvarte en el Congreso ya todo quedaba enterrado, borrón y cuenta nueva, no pasa nada. Tal cual, en realidad lo que tenemos es a ningún responsable político de esta situación de corrupción en Caliwarma, más bien se han encargado de vender un nuevo programa, de plantearle al país un nuevo programa que veremos cómo inicia y cuándo inicia, porque tampoco hay fecha clara de Guasimicuna rompiendo fuegos en las escuelas, que es donde se necesita la alimentación. Hasta ahí con el tema de Freddy Hinojosa, de la investigación por Caliwarma,